La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Y lo vamos a hacer en este día orando y estudiando la palabra del Señor. Conéctese con nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su cobertura en oración. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Padre, te adoramos. Dios mío, te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. La cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Hoy quiero estar con ustedes en el capítulo 59 del profeta Isaías. El título dice allí, Confesión del pecado de Israel. Este capítulo tiene 21 versículos. Es un capítulo bastante interesante. Este capítulo es un capítulo que nos habla de violencias, de pecados, etc. No pretendo leer todo el capítulo, pero voy a leer unos versículos de ese capítulo y voy a explicar el capítulo. Vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor en este día. Voy a dividir el capítulo en tres partes, así lo podemos entender mucho mejor. Vamos a mirar el capítulo del versículo 1 al 8. En esos primeros 8 versículos se denuncia el pecado de Israel. Leemos la Biblia. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No voy a leer los 8 versículos. Fíjate que ahí hay una denuncia del pecado. Dios a través del profeta Isaías está denunciando el pecado del pueblo. Asesinato, la violencia, la mentira. Eso había hecho que el cielo se cerrara y Dios no estaba escuchando las oraciones de Israel. El cielo se había cerrado en el momento porque el pecado había hecho una división entre Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, me gusta el versículo 1, porque el versículo 1, a pesar de que en esos primeros 8 versículos se denuncia el pecado, hay una promesa y una palabra preciosa. Repetimos el versículo 1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. A pesar de que hay una división y la comunión entre Dios y su pueblo está rota, hay una promesa de salvación. Dios dice, mi mano no se ha cortado para salvarte. Mi oído está atento para ver qué me dices, si te confiesas, si pides perdón por tus iniquidades. Damas y caballeros, este es un capítulo interesante. En estos primeros 8 versículos vemos cómo Dios denuncia el pecado, pero la primera oferta, el versículo comienza diciendo que Dios está dispuesto a perdonar, está dispuesto a salvar al pueblo. Lo grande que es el Dios de la Biblia. Y veo también cómo el pecado es algo que corrompe aún al mismo pueblo de Dios. Porque siendo Israel el pueblo de Dios, eran asesinos, eran mentirosos, etc. La segunda parte del versículo, del capítulo, de verso 9 al 15 o al 14, vemos que el profeta se toma el pecado del pueblo. Y hay una confesión y reconocimiento por el pecado. Leemos el versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos paz, luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tienta sin ojos.
Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Y hay allí un reconocimiento del pecado de Israel por parte del profeta Isaías. Qué bonito es este capítulo. Hay una denuncia contra el pecado, una palabra de esperanza en el versículo 1, donde Dios dice que su mano no se ha cortado para salvar ni su oído para escuchar. ¿Sí? Pero en esta segunda parte hay un reconocimiento, que es lo que se necesita para empezar a restaurarse, para poder arreglarse con Dios. Obviamente no basta simplemente con un reconocimiento. Tiene que haber un cambio en las acciones. Tiene que haber un cambio en lo que se confiesa. No se puede confesar y seguir en lo mismo. Se tiene que confesar, pero se tiene que cambiar. Apartarse de lo que uno esté haciendo que haya roto la comunión con Dios. Esto es importante, el reconocimiento y confesión. Y la tercera parte de este capítulo, que va del versículo 15 hasta el 21, una parte importante también de este capítulo, nos habla de la intervención divina. Qué bonito es esto. Fíjate, cuando el pueblo, primero se le denuncia el pecado, hay un reconocimiento y confesión, y luego viene la intervención de Dios. ¿Qué nos muestran estos últimos versículos del 15 al 21? Cómo Dios interviene. Vamos a leer de esos versículos solamente el versículo 19, que dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Estos versículos es la intervención de Dios. Cuando el pueblo reconoce y confiesa, siempre va a tener la protección de Dios. Es lo que hablan estos versículos finales del 15 al 21. Que Dios va a proteger a su pueblo cuando el pueblo haya reconocido y haya confesado su pecado. Automáticamente viene lo que se llama la cobertura de Dios. Esa cobertura de Dios, en ella Dios nos hace promesas de protección, de bendición. Aquí dice, en ese versículo 19, habla de el temor y la gloria de Dios. Dice que cuando nosotros reconozcamos y vivamos para Dios, ¿sí? El temor de Dios estará sobre todos nuestros enemigos. La gente verá que nosotros estamos bajo la cobertura de un Dios todopoderoso. Y que aunque el enemigo arremeta contra usted como un río, el Espíritu Santo levantará una bandera de victoria. Qué bonito es este capítulo. Denuncia del pecado, pero hay un reconocimiento en la segunda parte, en los versículos del 9 al 14 o al 15, y luego del 15 al 21 vemos la intervención de Dios. Meditemos en este capítulo que está lleno de cosas preciosas. Espero que esta palabra sea de bendición, que lo bendiga en este día. Si le gusta, compártalo, déle like y comente. Ore conmigo. Padre, gracias por tus misericordias que son muy grandes, que siempre estás dispuesto a salvar, a perdonar, Señor, a proteger nuestras vidas. Amén. Que Dios me lo bendiga.